Ok, chicos, pues en esta oportunidad vamos a continuar con ejercicios del tema de dinámica de cuerpo rígido. Vamos a realizar el primero, el cual es el número 3 de la guía. Este indica lo siguiente. El disco de centro C y masa M se sujeta a tierra mediante una cuerda en A y además se articula en O mediante un pasador ideal al centro de otro disco de radio R y masa despreciable. Este segundo disco se apoya en la superficie horizontal lisa fija a tierra. En la configuración mostrada, la vertical y la horizontal trazadas por C son tangentes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros trazamos una vertical por C, ¿ok? Y una horizontal por C, estas son tangentes al disco inferior. Y acá en el dibujo lo podemos ver y lo podemos apreciar, ¿ok? Si se corta repentinamente la cuerda, esto significa estas rayitas que están acá en A, que se corta, y se inicia el movimiento por efecto de la gravedad, determine las reacciones generadas por el pasador sobre el disco superior para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a, a buscar los datos que nos están dando. En este caso, para el disco 2, dan como dato masa M, por lo tanto el peso va expresado en función de la masa, que sería P va a ser igual a mg, ¿ok? P va a ser igual a mg. En el caso del disco 3, indican que es masa despreciable y lo que piden determinar son las reacciones, que sería OX, yo le estoy llamando en este caso OX y OY, usted le puede llamar O1, O2, o A o B, es indiferente, ¿ok? El nombre que ustedes le quieran llamar. Lo importante es que estemos claros que las reacciones generadas por el pasador son las reacciones que se generan acá, en este punto, justamente en O, ¿ok? Justamente acá en O. Luego de eso, se procesan los diagramas de cuerpo libres de cada cuerpo por separado. En el caso del disco 2, que es el disco de centro C, recordemos que un diagrama de cuerpo libre es una representación esquemática de todas las fuerzas que actúan en dicho cuerpo que estamos estudiando. Por lo tanto, vamos a ver y observar cuáles son esas fuerzas que actúan allí. Se tiene como inicial el peso, ¿ok? Que es este que está acá, peso va a ser igual a mg. El peso, recordemos que va vertical en dirección hacia el centro de masa o saliendo, o saliendo del centro de masa. Otra opción de cómo pudiésemos colocarlo sería esta que estoy colocando acá en amarillo. Son simplemente dos opciones cómo podemos representar el peso en un diagrama de cuerpo libre. Y adicional a eso tenemos también las reacciones, ¿ok? Que en este caso se colocó OX hacia la izquierda y OY hacia arriba. Se pueden colocar hacia la derecha, hacia abajo, es indiferente. Lo importante es que cumpla que ambas reacciones sean perpendiculares, ¿sí? Entonces acá se determinó también el centro instantáneo de rotación, pero más adelante vamos a ver una teoría para determinar por qué se llegó a esta conclusión y se determinó que el centro instantáneo de rotación del disco 2 es este que está acá, ¿ok? Por el momento no vamos a tocar esa tecla. Seguidamente, en el caso del diagrama de cuerpo libre del disco 3, eh, en el mismo orden de ideas, también se representan las fuerzas que actúan allí. Por acción y reacción vamos a tener las reacciones, ¿ok? En este caso vamos a colocar OX en la misma dirección, pero en sentido contrario de como la colocamos en el disco anterior. Fíjense que acá se colocó en la misma dirección en Y, pero hacia la derecha. De igual forma, OY se coloca en la misma dirección, que en este caso es J, pero en sentido contrario, que sería hacia abajo. Recordemos que acá se colocó hacia arriba. Y otra fuerza que actúa sería la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el disco. Recordemos que acá no existe, como no existe fricción, no, es lisa la superficie, pues no hay fuerza de rosa. Entonces, estas serían todas las fuerzas que actúan en ambos diagramas de cuerpo libre o que actúan en ambos cuerpos que estamos estudiando. ¿Ok? Ahora, estudiando cada cuerpo por separado, en el caso del disco 3, vamos a comenzar a estudiar el disco 3. Lo primero que podemos hacer para determinar, fíjense acá, para determinar la reacción OX es simplemente haciendo sumatorias de fuerza en dirección positivo
hacia la derecha, ¿ok? En sumatorias de fuerzas en X o en Y. Y en base a eso, recordemos que la primera ecuación universal nos indica que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, en consecuencia, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordemos que esta aceleración va orientada hacia el centro de masa del cuerpo que estemos estudiando, que en este caso es O, el centro de masa. Por lo tanto, sería masa por la aceleración de O31 en X, igual a todas las fuerzas que actúan en dirección X, y en este caso la única fuerza que actúa en dirección X es la reacción o X. ¿Ok? Entonces, como en este caso particular el ejercicio indica que la masa del disco 3 es despreciable, fíjense que acá lo tenemos como dato, pues entonces podemos decir que este término es cero y se logra concluir que la reacción OX o el vector OX es igual a un vector nulo. Y de esta forma ya tendríamos la primera reacción, ¿ok? Ahora, hay que buscar la forma de determinar la segunda reacción, que sería OY. Y en consecuencia procedemos a estudiar el disco 2 bajo la misma dinámica. En el caso del disco 2, este que está acá, eh, fíjense, se puede hacer sumatorias de fuerza, se puede hacer sumatorias de fuerza en X y se puede llegar a la conclusión que en X no hay movimiento. ¿Por qué? Ojo, no hay movimiento para dicho instante y para dicha configuración. Porque si hacemos sumatorias de fuerzas en X, la única fuerza en 2 que hay en X sería OX, ¿ok? Pero recordemos que OX ya lo calculamos anteriormente y es cero. Por eso se dice que la masa por aceleración de C21 en X es igual a cero, ¿ok? Por lo tanto, la aceleración de C21 en X es cero, ¿sí? Y esta conclusión que está acá, la vamos a ver basándonos en la teoría que vamos a ver a continuación. Esta teoría va ligada con la teoría que se estudia para determinar que este que está acá es el centro instantáneo de rotación. ¿Ok? Entonces, en la próxima lámina vamos a ver esa teoría y vamos a repasar que ustedes ya lo debieron haber visto en los videos anteriores. Esa teoría a la cual les hablo es acerca del principio de la conservación de la cantidad lineal de movimiento, la cual indica si sobre un cuerpo la resultante de fuerzas externas es nula. Fíjense que el caso anterior es así, estamos haciendo sumatorias de fuerzas en dirección X y observamos que, que la resultante es nula, pues la cantidad lineal de movimiento permanece constante y el centro de masa se mueve con velocidad constante, ¿ven? Entonces, por eso es que acá se dice que la velocidad de C21 es igual a constante, ¿ok? Partiendo de esa teoría. Acá se tiene un pequeño ejemplo, el cual indica que si el vector fuerza o la sumatoria de fuerza es igual a cero, pues entonces P es igual a constante y la velocidad del centro de masa de ese cuerpo que estamos estudiando pues es constante. Es algo muy similar al caso que estamos estudiando. Seguidamente tenemos acá una nota, la cual indica si F es igual a cero, implica que la velocidad de C21 en X es constante, por lo tanto, en un cuerpo que parte de reposo, sobre la cual actúa solamente fuerzas verticales, se puede concluir que el vector velocidad de su centro de masa solamente posee componente vertical, ¿ok? Fíjense esto acá, importante. Solamente posee componente vertical. Y acá se tiene un ejemplo. El ejemplo que está acá es muy similar al que estamos estudiando, solo que acá es una barra, en el caso de nosotros son dos discos, pero es algo muy similar. Cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, fíjense que se tienen dos fuerzas, que sería el peso y la normal. Entonces fíjense que solamente actúa dos fuerzas. Ahora, imagínense que acá hay una fuerza. Si esta fuerza tiene un valor, vamos a llamarle fuerza P. Si esta fuerza tiene un valor y P es igual a 5x, por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que tiene un valor, esa P tiene un valor, pues esta teoría no se cumple, porque recordemos que para que esto se cumpla únicamente deben existir fuerzas verticales. Pero aún así, si existe esta P, pero si yo calculo dicha P, el valor de P, y me da que el valor de P es igual a cero, por lo tanto, las únicas fuerzas que tendrían valor serían las verticales. Entonces, en ese caso, sí se cumpliría esta teoría. Y ese caso es el que tenemos acá, ¿ok? Porque en este caso, en el caso del diagrama de cuerpo libre 2, tenemos en efecto
una fuerza horizontal que es OX, ¿ok? Pero cuando se calcula OX, se determina que OX es nula. Por lo tanto, si es nula, las únicas fuerzas que actúan acá en el diagrama de cuerpo libre 2 serían las dos fuerzas verticales, que sería mg el peso y oy. Por lo tanto, esa teoría aplica perfectamente en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, al cumplirse esa teoría, ¿qué se dice? F de x igual a cero, porque evidentemente si hacemos sumatorias de fuerza en x es igual a cero, entonces la velocidad de C21, que es el centro de masa, es constante, y se concluye a esto que es muy importante, que es que la velocidad de C21 en I, que la velocidad de C21 es igual a la velocidad de C21 en J, lo que quiere decir que tiene solamente para dicho instante, para dicha configuración, porque parte de reposo, tiene solamente componente vertical y acá se especifica que la trayectoria de C21 para este instante es vertical. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa teoría, si yo, por ejemplo, quiero determinar el centro instantáneo de rotación del disco C, de centro C, pues fíjense, recordemos, ¿qué se necesita para determinar el centro instantáneo de rotación? Necesitamos la dirección del vector velocidad de al menos dos partículas, ¿ok? En este caso, la dirección del vector velocidad de O, que es una partícula en común, tanto del disco pequeño como el disco grande, podemos apreciar y ver fácilmente que es horizontal. Por lo tanto, perpendicular a esa dirección debería estar el CIR, ¿ok? Pero ¿conocemos realmente la dirección del vector velocidad de C? ¿Conocemos la trayectoria del vector velocidad de C? Sí. Basándonos en la teoría anterior, podemos decir que la trayectoria o la trayectoria y la dirección del vector velocidad de C es vertical solamente para este instante, solamente para esta configuración, y por lo tanto, al conocer esa dirección, si se traza una perpendicular, donde se cortan ambas perpendiculares, se tiene el centro instantáneo de rotación del disco 2, ¿ok? Que básicamente es este que está acá, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. En caso de que no, dejen sus comentarios y hagan sus consultas. Entonces, para dar continuidad, fíjense que, bueno, pues acá llegamos a las conclusiones en el ejercicio que estamos estudiando. La velocidad de C21 es constante, la velocidad de C21 en Y, vector, es igual a la velocidad de C21 en J, ¿sí? Y entonces podemos hacer sumatorias de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan allí? Pues tenemos masa por aceleración de C21 en Y, va a ser igual. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan allí? O Y, positivo hacia arriba, menos el peso, menos el peso. Esas serían las dos fuerzas que actúan allí. ¿Ok? Entonces, simplemente si logramos determinar la aceleración de C21, pues despejamos oye y tendríamos la otra reacción que estamos necesitando. Ahora bien, eh, en este caso vamos a proceder a aplicar la segunda ecuación, la segunda ecuación universal, ¿sí? Que es la ecuación de momento. Entonces, eh, vamos a comenzar a estudiar el cuerpo 2, ¿sí? Este que está acá, el cuerpo 2. Entonces, en este caso, vamos a hacer momento en I, ¿sí? Recuérdense que en base a la teoría hay ciertos puntos estratégicos o partículas estratégicas donde hacer momento, y dependiendo de dónde hagamos momento, este término que está acá lo vamos a anular, ¿ok? Dependiendo de dónde se haga momento. Entonces, evidentemente, si llegaron hasta acá es porque ya han visto esa teoría. Entonces, en este caso, vamos a hacer momento en I por conveniencia. Y si hacemos momento en I, eso va a ser igual a la masa por IC cruz la aceleración de I21 vector más el momento de inercia I super IZZ por alfa 21. Entonces, la aceleración de I21 es igual a 0, ¿sí? Podemos eliminar esa aceleración siempre y cuando especifiquemos entre paréntesis que parte de reposo, lo cual cumple, t igual 0, lo cual cumple, ¿ok? Porque es para dicho instante, para dicha configuración, y evidentemente porque es un centro instantáneo de rotación, ¿ok? Entonces, al eliminar esto, lo único que me queda es simplemente
¿Qué momento va a ser igual a I super I ZZ por alfa 2, 1? Entonces, vamos a determinar I super I ZZ, vamos a determinar el momento y en base a eso procedemos a despejar alfa 2, 1. ¿Ok? Entonces, en el caso de I super I ZZ, el momento de inercia de un disco, recordemos que es un medio de la masa por el radio, esto que está acá es el radio, por el radio al cuadrado, más esto que está acá es Steiner, que sería la masa por la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento hasta el centro de masa del disco del cuerpo que estoy estudiando, esa distancia al cuadrado. Entonces, si ustedes determinan el radio, esta distancia que está acá, esto que está acá, vamos a colocarlo en otro color o resaltarlo en amarillo para que se vea más. Si determinamos esta distancia que está acá, que es el radio, ¿ok? Si aplicamos esta distancia, esa distancia al calcularla da raíz de 2R, ¿ok? Recordemos que el problema da un ejercicio, da un punto bastante importante y es que tanto la horizontal como la vertical que se pasan por C es tangente, es tangente al disco, es tangente al disco pequeño. Y eso da un dato, ¿ok? ¿Cuál es el dato que da? Fíjense lo siguiente. Si por acá trazamos una vertical y por acá trazamos una vertical, tenemos dos tangentes, ¿cierto? Pero fíjense que ambas tangentes, o sea, la distancia que hay desde esta tangente hasta esta horizontal es R, porque viene siendo el radio del disco pequeño. Y la distancia horizontal que hay la distancia horizontal que hay desde C hasta este punto, que viene siendo tangente al disco pequeño, esa distancia también viene siendo R. ¿Ok? Entonces, ese es un dato importante que hay que saber interpretar. Entonces, por lo tanto, esta distancia que está acá es R, y esta distancia horizontal y esta distancia vertical que está acá es R, según el estudio que acabamos de hacer anteriormente. Y en base a eso, al tener esos dos datos, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos esos dos datos, podemos aplicar Pitágoras, y con Pitágoras podemos determinar la distancia que hay desde O hasta C, que es el radio del disco grande, y ese radio va a dar este valor, ¿ok? Y en este caso, el Steiner, que es la distancia que hay desde I, donde estoy aplicando momento, hasta el centro de masa, pues ese valor es R, ¿ok? Al calcular esto, finalmente se tiene que el I super I ZZ va a ser igual a 2M por R cuadrado. Ahora, si hacemos momento en I, si se hace momento en I, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este caso? ¿O X o Y hace momento? No, porque justamente pasa por el punto donde estamos aplicando momento. ¿O X hace momento, pero recordemos que OX es cero. La fuerza de OX es cero. Por lo tanto, es nulo ese momento. Entonces, la otra fuerza que queda sería el peso, ¿sí? Entonces, recordemos que momento es brazo por fuerza. Entonces, partiendo de eso, el brazo y necesariamente el brazo tiene que ser perpendicular a esa fuerza para que haga momento, de lo contrario no hace momento. Entonces, el brazo en este caso es esta distancia que está acá. Vamos a ponerlo de otro color aquí. Este sería el brazo, ¿sí? La distancia que hay desde I hasta C, que es perpendicular a la fuerza. Entonces, el brazo sería R, que ese valor ya se tiene. Eh, Sería brazo por fuerza y la fuerza sería mg, que también ya se tiene. Entonces quedaría brazo, que es R, por fuerza, que es mg. ¿Ok? Entonces, ¿por qué negativo? Si nosotros colocamos este punto fijo y lo colocamos como punto fijo, o sea, imagínense que agarramos un clavo y lo clavamos acá, ¿sí? Y agarramos un hilo y lo amarramos el clavo y el hilo lo colocamos en C. Y luego accionamos la fuerza. ¿Qué quiere decir accionamos la fuerza? Empujamos el disco hacia abajo porque la fuerza del peso es una fuerza que está accionada hacia abajo. Entonces, si esto lo mantenemos fijo y dejamos que el cuerpo se mueva en función de este punto fijo, ¿cómo va a tender a girar o cómo va a tender a moverse el disco en función de este punto fijo? ¿Verdad que va a tender a girar en sentido horario? ¿Lo ven? O sea, en cualquier otro instante, el disco va a estar aquí, en otro instante el disco va a estar aquí,
y así sucesivamente se va a ir moviendo en sentido horario, ojo, solamente por la fuerza aplicada, que en este caso es el peso que va hacia abajo, porque si esta fuerza fuese hacia arriba, el movimiento fuese diferente. Entonces recordemos que la nomenclatura que usamos nosotros, si, en el caso de momento, si es horario es negativo y si es antihorario sería positivo. Entonces por eso queda acá el negativo. ¿Ok? Ahora bien, luego de eso vamos a sustituir, procedemos a sustituir en esta primera ecuación que está acá, vamos a sustituir acá y pues nos queda el momento, ¿cuál es nos queda por este lado el momento de inercia que es 2mr cuadrado por alfa 21 y eso va a ser igual al momento. Acá lo que hice fue invertir, ¿ok? Aquí coloqué el momento que es m1 y acá coloqué momento de inercia por alfa 21, ¿sí? Y bueno, finalmente, muchachos, acá un R se me va con un R, el M se me va con M, y finalmente al despejar alfa 21 queda que alfa 21 va a ser igual a menos G sobre 2R. ¿Ok? Y en este caso terminaría la dinámica. Ahora, por cinemática, ¿qué podemos decir o qué se puede concluir? Podemos aplicar la ecuación general de la aceleración. Entonces, en este caso, eh, se comienza a desglosar esta ecuación partiendo de la partícula C del cuerpo 2. ¿Ok? Entonces, la aceleración de C21 va a ser igual a la aceleración de O21, la vamos a relacionar con O, más alfa 21 cruz OC menos omega 21 al cuadrado por OC. Este valor que está acá es cero. ¿Por qué? Porque parte de reposo. Recordemos que si parte de reposo, todas las velocidades, tanto absolutas como angulares, son cero. ¿Ok? Entonces, luego de eso, podemos expresar la aceleración de C21 como que va en dirección J, ¿ok? Recordemos que como es una incógnita, lo dejamos positivo. Entonces, ¿qué es un vector? Es magnitud, que en este caso la magnitud sería la aceleración de C21, porque no la conocemos, es una incógnita. Dirección, la colocamos en J. ¿Por qué en J? Porque recordemos que la trayectoria inicialmente, ¿ok? Para este ejercicio es vertical y el sentido positivo por ser incógnita. En el caso de la aceleración de O21, tenemos magnitud, que sería la aceleración de O21, dirección en Y. ¿Por qué? Porque recordemos que O se mueve solamente en Y. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Y sentido positivo, porque también es una incógnita. Entonces, alfa 21 ya lo tenemos, se calculó anteriormente. Cruz OC. OC, fíjense, que es la distancia que hay desde O hasta C, pero hay dos formas, o colocar esa distancia que viene siendo el radio del disco 2 y definir un diagrama de vectores unitarios, pero como ya digamos que, bueno, estamos trabajando con I y J, podemos hacer simplemente sumatoria de vectores. Si yo quiero llegar desde I hasta C, yo puedo hacer simplemente sumatorias de vectores en este sentido, de aquí a acá, ¿sí? Y de aquí a acá, y son valores, direcciones y sentidos que conozco. Entonces, en este caso, por sumatoria de vectores, yo puedo decir, la distancia que hay desde O hasta este punto es R, en dirección Y, sería este que está acá, más la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que también es R, que se conoce, en dirección J. ¿Sí? Esto como para seguir trabajando en los vectores convencionales y J. Pero otra opción pudo haber sido simplemente determinar acá, por ejemplo, un diagrama de vector unitario P y Q, y entonces acá cuando vayamos acá en este punto, cuando vayamos a desglosar OC, bueno, OC ¿cuánto es en magnitud? Raíz de 2R, ya lo calculamos anteriormente, dirección en P y sentido positivo. Ese también pudo haber sido otra opción, ¿ok? Pero como les dije, como acá se está trabajando en I en J, pues también estaba este otro camino que fue el que se tomó, que fue simplemente hacer sumatoria de vectores, ¿ok? Entonces, al tener esto, pues simplemente se resuelve esta ecuación, esto se mantiene igual, esto se mantiene igual,
Entonces, acá se multiplican los vectores, K cruz I sería J, entonces sería menos G sobre 2, este R se va con este R, con este R, en dirección J, K cruz J, K cruz IJ, ajá, K cruz J menos I, pero con este menos y el otro menos se convierte en positivo. Y bueno, de esta ecuación, ¿qué es lo que queremos calcular o qué es lo que queremos conocer? La aceleración de C21. ¿Ok? Eso es lo que queremos saber, la aceleración de C21. Y para calcular la aceleración de C21, simplemente, ¿qué es lo que me estorba? La aceleración de O21 que está en dirección I. Y si yo quiero eliminar este vector, simplemente lo que hago es multiplicar toda la ecuación por J, para que cuando yo multiplique J por I, eso me dé 0 y me logre anular este vector. ¿Ok? Entonces, en base a eso, J por J, J por J, 1, me va quedando la aceleración de C21. J por J, 1, queda menos G sobre 2, y J por I, 0. Entonces, finalmente, se logra determinar que la aceleración de C21 es igual a menos G sobre 2. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se sustituye en 1, que es la ecuación, la primerita ecuación que teníamos cuando iniciamos el problema, donde la incógnita que faltaba era la aceleración de C21, y al sustituirla allí, pues finalmente se resuelve esa ecuación y se tiene que la componente o la reacción o Y en vector va a ser igual a mg sobre 2. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Cualquier duda ya saben, déjenlos en los comentarios. Y bueno, ya seguimos con otros problemas. ¿Ok? Muchísimas gracias.